Bueno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la clase de introducción al Antiguo Testamento. Quiero recordarles que estamos en esta etapa en donde de una manera general estamos abordando algunas de las objeciones, algunas de las miradas que distintos críticos han tenido en relación a el contenido principalmente de los libros que conforman el Antiguo Testamento. Hay historias, narraciones, tradiciones, hay eventos que suceden en el Antiguo Testamento que evidentemente, hermanos y hermanas, nosotros hemos crecido con esas historias o con esas narraciones, pero que profundizando en ellas nos damos cuenta que las observaciones que se hacen al respecto bien merecen una explicación, bien merece que nosotros, los que somos defensores de la palabra de Dios, podamos dar una respuesta eh, eh, alejándonos de un espíritu literalista, alejándonos de un espíritu legalista, sino más bien tratar de mirarlos a través de, primero, de los ojos del Evangelio de Jesucristo, a través de la revelación plena de Jesús, y también poder verlo a la luz de la interpretación y exégesis que podamos hacer del texto bíblico. Así es que hemos abordado de manera general, dos planteamientos que se hacen en función de lo que consagra el Antiguo Testamento. Primero tiene que ver con la ciencia social, las ciencias exactas, lo que es la ciencia como tal, ¿no? Y miramos que no tendrían que estar peleadas una con otra, son situaciones diferentes, pero que evidentemente el texto bíblico, sus verdades científicas se acomodan a cualquier modelo presente o futuro, ¿no? Porque finalmente creemos que es palabra de Dios. Y en cuanto a los problemas históricos, hicimos una, uh, una alusión de cómo poder acercarnos desde el punto de vista histórico, en especial al tema de los milagros, y ver también allí una opción de interpretar el texto bíblico en ese caso, pero nunca olvidando que Dios es soberano para hacer los milagros que Él puede haber hecho. Solo tratamos de analizar un poquitito las distintas tradiciones que tienen que ver con algunos milagros e insisto, la idea es tener algunas herramientas para poder explicar qué es lo que sucede con ese tipo de narraciones. Bien, ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con los problemas morales del Antiguo Testamento. Este es un tema muy sensible porque es un tema en el cual, insisto, es una introducción. En la medida que avancemos en los distintos cursos iremos profundizando, pero es algo que necesitamos nosotros encarar y poder dar una respuesta a este tipo de situaciones morales que aparecen en el Antiguo Testamento y que a nosotros nos sigue chocando, ¿no? O sea, algunas costumbres, algunas prácticas, ¿no? Que a la luz hoy de nuestra ética, a la luz de lo que nosotros vivimos en nuestras culturas, en nuestras sociedades, parecen impensables o parecen que no deberían de suceder, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué sucedió antes y ahora no puede ser? Esa siempre es la pregunta. ¿Por qué antes se hacía estas cosas y al parecer Dios las aprobaba, ¿no? Y ahora nosotros estamos como que limitados. Alguien me dijo, ¿cómo me gustaría vivir en los tiempos del Antiguo Testamento? y bueno, tener como Abraham dos esposas, como Jacob, que tuvo creo que cuatro, ¿no? Dije, mira, no te conviene. Yo tengo una y ya con esa es suficiente, ¿no? Con esa tengo para dar y prestar. Así es que vivamos mejor estos tiempos y no los del Antiguo Testamento. Bueno,
Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase y poder guiarnos en esto. Entonces, estamos en esta postura de poder encontrar y, al igual que en las otras dos secciones, dar algunas respuestas, ¿no? Algunas pistas de solución que nos permite encarar de manera equilibrada, sana y sobre todo evangélica eh, los distintos desafíos que nos presenta la lectura del Antiguo Testamento. Puede ser, hermanos, que nosotros no los hayamos percibido porque evidentemente no formen parte de uh, de nuestro acercamiento al texto bíblico, principalmente de estos libros, ¿no? Puede ser que desconozcamos muchas cosas porque, bueno, no nos ha gustado tanto sumergirnos a estos libros, pero vuelvo a insistir y ustedes me van a recordar siempre, es palabra de Dios esto, lo hemos entendido que esto es la revelación de Dios y por lo tanto no merece ningún desdeño por parte de nosotros a estos libros. Bien, empecemos respecto a los problemas morales. El tercer tipo de dificultades que plantea el Antiguo Testamento a un lector moderno es de orden moral. Es lo que les planteaba, ¿no? Hoy vemos la Biblia y tenemos una praxis cristiana muy diferente a los distintos comportamientos que se tenían en aquel tiempo. El escándalo que pueden provocar muchos relatos hizo escribir a este autor algo que me parece relevante poder traerlo a la clase, porque ese es el tipo de pensamiento al cual nosotros nos enfrentamos hoy, ¿no? Hoy en la posmodernidad nos encontramos con estos planteamientos que tratan eh, demeritar o juzgar este tipo de relatos. Y este autor, Harnack, dijo, conservar el Antiguo Testamento dentro del protestantismo como un documento canónico es efecto de una parálisis religiosa y eclesiástica. Entonces, este señalamiento muy ácido, diríamos, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con los distintos relatos de orden moral que hace que muchos consideren hoy en día que varios libros que nosotros consideramos canónicos no deberían estar, no deberían considerarse como palabra de Dios. Y si se hace según los ojos de este autor, la iglesia está estancada, se ha detenido, ¿no? Hay una parálisis en su concepción de Dios y también eh, en su forma de ser iglesia. Qué interesante el punto de vista porque hay grandes ataques al respecto. Y vamos a ver cuáles son los motivos que plantean estos ataques, ¿no? Años más tarde, el ideólogo nazi del antisemitismo, Rosenberg, otro autor que tiene que ver con esta forma de racismo, para justificar en parte su campaña contra los judíos, ¿no? Afirmaba que el Antiguo Testamento no es más que un amasijo, un montón de historias vergonzosas de proxenetas y de sinvergüenzas. Fíjense cómo cuando vamos a abordar los distintos planteamientos morales que tienen que ver con el Antiguo Testamento, nos encontramos que según a los ojos de este personaje, no, estas historias no son más que un montón de relatos vergonzosos de proxenetas, ¿no? Y de sinvergüenzas. Y vamos a analizar un poquitito estos planteamientos que nos hace y que evidentemente en este caso concreto sirvió para
justificar el exterminio del pueblo judío. Los dos extremos que he presentado de estos dos autores, evidentemente nos hace a nosotros acercarnos y decir, bueno, ¿qué son estos, este amasijo vergonzoso de historia según este ideólogo Rosenberg? ¿Qué son? ¿Por qué dice Harnack que estos libros canónicos han llevado a una parálisis y evidentemente un retroceso de la iglesia? Y por eso es importante que los podamos abordar. Entonces, existen diversos tipos de problemas de orden moral que estaremos analizando. No los vamos a profundizar, pero sí los vamos a mencionar, ¿ok? El primero de ellos, el primer tipo de orden moral que nos encontramos en los libros del Antiguo Testamento son narraciones escandalosas. Realmente a los ojos o a los oídos de cualquier cristiano ortodoxo, piadoso o muy religioso que hoy estemos en tengamos en las congregaciones, se escandalizaría al escuchar este tipo de historias. Estas narraciones incluyen a propósito personajes muy famosos, o sea, realmente son personajes que nosotros hemos espiritualizado, ¿no? Que hemos tomado su impronta teológica, pero que evidentemente tienen una historia un tanto dudosa o complicada. En el caso de Abraham, Abraham miente deliberadamente, ¿no? En especial con su esposa. Yo no sé qué problemón se encontró Abraham cuando dijo, bueno, vos decís que no sos mi esposa, sos mi hermana. Y bueno, hay una mentira muy grave, diríamos, por parte del patriarca que nosotros después exaltaremos a la luz del a la luz del Nuevo Testamento. El patriarca Jacob no se queda atrás. La verdad que el patriarca Jacob será muy el papá de las 12 tribus, pero en primer lugar, entre otras cosas, roba a su hermano la primogenitura de una manera muy vil y descarada, o sea, de una manera muy cínica, diríamos hoy, en términos muy prácticos, ¿no? Porque se hace pasar, o sea, arma todo un teatro, ¿no? Junto con lo voy a decir en buenos términos, en el sentido de que si nuestro padre es Abraham, Isaac y Jacob, bueno, nuestra madre Rebeca, junto con su madre Rebeca, nuestra madre Rebeca, arman todo el show para quitarle la primogenitura a Esaú, y uno lee ese relato y uno no puede creer lo que uno está leyendo. Es Jacob, es el patriarca, ¿no? Jacob, con el que se va incluso a mencionar en todos los textos proféticos. Se va a decir, ese es el pueblo de Jacob, ¿no? Muy interesante. Incluso esta denominación de Jacob se arrastrará hasta el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta el Nuevo Testamento, principalmente en la genealogía mateana. En el primer capítulo de Mateo se hará alusión a Jacob. Pero Jacob, la verdad es que engaña de una manera vil y sin ninguna vergüenza a su padre. Pero después, como decimos en mi tierra, le dan una sopa de su propio chocolate, y más tarde también engaña a su tío Labán, y Labán le engaña también a él, ¿no? Dándole primero a Lea y después trabajar más tiempo por Rebeca. Pero sigue esta parte de ser muy engañador. De hecho, la palabra, el nombre Jacob, eso significa usurpador, defraudador, etcétera. Yael, ¿no? Es interesante, es una historia muy brutal, diríamos, muy brutal. Asesina a Císara después de acogerlo en su tienda, según Jueces 4:17. Resulta que Císara se acoge al cobijo y a la amabilidad de Jael. Y bueno, hay dos tradiciones en este relato, pero la tradición más complicada es cuando
Jael toma una estaca y se la clava el cráneo. O sea, es una escena prácticamente para un programa de policías, de detectives, de asesinos seriales, algo así. Jefté mata a su hija como una consecuencia de un voto. Esta es una historia que en algún momento la vamos a afrontar, ¿no? O sea, Jefté dijo, bueno, Señor, si tú me das victoria, prometo que cuando yo llegue de la guerra, la primera persona que salga a recibirme, la voy a sacrificar en tu honor. Bueno, la que sale a recibirle es su hija, su hija que sale a recibirla y finalmente termina sacrificándola. Bueno, esta es una historia que nos parece incomprensible. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo se puede permitir? No, no tendría que ser, ¿no? Pero está. Tenemos narraciones como David es cruel, muy cruel. David, hermanos, es un personaje que, bueno, dijimos que anduvo conforme al corazón de Dios, que es una tradición que se rescata mucho en el Nuevo Testamento, pero David fue un conquistador, o sea, David armaba campañas militares impresionantes, ¿no? Y evidentemente eso lo hizo un hombre de guerra y también lo hizo un hombre violento. Por eso, cuando Natán se acerca a David para decirle que él es el que mancilló a Betsabé y que mandó a matar a Urías Eteo, no fue ningún trabajo fácil para el profeta Natán. O sea, no fue Natán a decirle a un amigo, che, mira, te voy a decir algo, ¿viste? O sea, a ver, sentate un poquitito, vamos a charlar. No, Natán sabía lo que se enfrentaba, se estaba enfrentando al poderoso rey de Israel, que era David, y David era conocido básicamente por tener como escuderos a una bandada de gente complicada, ¿no? Del barrio, así bien mal encaradotes, y de ahí la importancia que tiene el señalamiento del profeta Natán por el pecado de David. Además es mentiroso, David miente deliberadamente y demás. Al mismo tiempo que se muestra terriblemente débil con sus hijos, ¿no? Fue su debilidad y bueno, de ahí la gran sentencia que tiene Natán, que la espada no se escapará o no se apartará de su casa. Hay una historia impresionante cuando Amón comete incesto, es decir, viola a su hermana Tamar, y Absalón busca a Amón para matarlo, lo mata, en fin, o sea, linda familia. Y, y son personajes que nosotros miramos o narraciones que aparecen en el texto bíblico y uno diría, no nos gustaría. Hoy cuando en nuestras congregaciones algún hermano es cometido en alguna falta, el pastor ha cometido pecado, pecados totalmente más complicados que estos, tratamos de ocultarlos, tratamos de que no se sepa, hacemos todo lo posible para ocultarlo, para que no dañe a la iglesia, para que no se creen comentarios, pero finalmente nadie nos gustaría que ese tipo de cosas difíciles o escandalosas que hizo nuestro pastor o el líder o algún miembro de la iglesia se sepan. Pero acá sí, e incluso las tomamos para predicar. Si Abraham, si Jacob, si Jefté, si David, si Amón, si todos estos personajes vivieran, la verdad que dirían, bueno, ya paren un poco, ya estuvo bien de contar nuestra historia. Entonces tenemos un problema aquí que tenemos en el Antiguo Testamento, narraciones escandalosas. Un segundo problema son oraciones que reflejan odio o un espíritu de venganza. Naturalmente no son muchas, evidentemente no hay mucho de este espíritu, pero sí podemos citar, por ejemplo, dos famosas imprecaciones o reclamos muy fuertes que están en el texto bíblico. El primero lo encontramos en el Salmo 137. Esto es un salmo que tiene que ver con, que se compuso en el exilio y que tiene que ver con la bronca que tenían los israelitas o los judíos más bien que subieron a Babilonia, esclavos,
Y entonces ellos empiezan a cantar, empiezan a llorar y dicen, no podemos cantar los cánticos que cantábamos en tierra de Yahvé en tierras extranjeras. Y sus opresores, ¿no? Siempre de manera cínica y muy, ¿cómo se llama esa expresión? Irónica, muy irónica, le decían, bueno, ahí están sus guitarras colgadas o sus instrumentos colgados en los árboles y toquen algo para nosotros, toquen las canciones que ustedes antes cantaban allá en su tierra. Pero era una manera muy irónica de decirles, miren, nosotros ahora somos sus amos. Entonces el Salmo 137, en su último versículo, narra esta parte que la verdad a la luz de cualquier cristiano piadoso no, nunca lo pensaríamos, ¿no? O sea, quien piense esto o sería disciplinado por el pastor o lo llamaría el cuerpo de consagrados y decía, a ver, hermano, hermana, ¿cómo estás deseando esto a cualquier persona? Y entonces en el Salmo 137 dice, capital de Babilonia, refiriéndose evidentemente a sus captores, criminal, ya desde ahí no venía linda la cosa. ¿Quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las piedras? O sea, notemos, hermanos, que hay un espíritu de odio muy fuerte y que aparece en la palabra, que está en los salmos, ¿no? Y que evidentemente nosotros vamos a ver como una pista de solución que aunque está en la palabra de Dios, no es palabra de Dios. O sea, Dios no está diciendo esto. Dios no lo está diciendo. Sin embargo, Él está permitiendo que este sentimiento muy fuerte de odio permanezca en el texto bíblico por alguna razón, ¿no? Pero quienes se acercan a esto dicen, bueno, ¿viste? ¿Viste? O sea, ¿cómo es esto palabra de Dios y quieres que un niño inocente sea despedazado entre las rocas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que Babilonia, al parecer, por esta expresión, hizo en la invasión que tuvo a Jerusalén. Otro pensamiento de alguien muy importante es del profeta Jeremías, y fíjense lo que él pide para sus enemigos. O sea, esto, insisto, cuando alguien nos hace algo malo, no podríamos nosotros pararnos un sábado y decir, hermano, yo esto es lo que deseo a mis enemigos, a los que están hablando mal de mí. Entrega a sus hijos al hombre, le está diciendo a Yahvé, a Jehová, ¿no? Entrega a sus hijos al hambre, ponlos a merced de la espada, queden sus mujeres viudas y sin hijos, mueran sus hombres asesinados y los mozos a filo de espada en combate. Es decir, realmente hay un sentimiento de venganza impresionante. O sea, la verdad que no hay mayor pensamiento que refleje un odio muy fuerte y muy real. No nos escandalicemos por esto, hermanos y hermanas. No nos escandalicemos por esto, porque aunque nosotros no nos paremos los sábados a decirle a todos o al pastor o a los consagrados lo que sentimos por alguien que nos ha hecho mal, siempre en algún momento lo hemos pensado. Todos hemos pensado en algún momento la venganza. Decíamos en México, ojalá y le pase un tren por encima, ¿no? No le deseo mal, solo deseo que le pase un tren por encima o que le vaya mal en la vida o que... Porque este reflejo de odio y de venganza es muy humano, y eso es lo que al parecer, todavía no me meto a las pistas de solución, pero esto es a lo que al parecer es la intención de que aparezca en el texto bíblico. Un tercer problema que nos encontramos son las blasfemias. No, tampoco son muchas, ¿no? Tampoco son muchas, pero sí al menos tenemos en el libro de Job un muestrario muy interesante. Job, hermanos, es un libro fascinante. Más allá de discutir su historicidad, más allá de eso, que me parecería una discusión estéril,
la verdad es que tiene un pensamiento y una impronta en este sentido maravillosa. Creo que Job es el reflejo de muchos de nosotros que buscamos a Dios y lo buscamos de manera muy sincera. Y este es el reflejo de todos nosotros. Frente a la idea de que Job es el hombre justo, paciente, ¿no? Que aparece en el primer versículo, que hubo en tierra de Uz un hombre que era justo, piadoso, temeroso y apartado del mal, es decir, el autor trata de pintar a un personaje que raya en la santidad, que raya casi en actitudes de algún monje budista, ¿viste? De esos que no se enojan, no se, ni parpadean, creo, para reflejar sus sentimientos. Sin embargo, hermanos, ya metiéndonos después del capítulo 3 a la historia, al despliegue de toda esta enseñanza, nos damos cuenta que en ocasiones no es tan paciente Job y se muestra como el hombre rebelde. No es el paciente Job, sino el Job rebelde que se hace presente, ¿no? Aquel que no acepta su destino, ni el de todos los hombres que sufren en el mundo. Hay un fuerte, fuerte cuestionamiento de Job hacia Dios por esta causa y lo acusa a él y le dice, vos tenés la culpa de esto. Es muy fuerte y la verdad que quien no haya leído el libro de Job no tendría muchos argumentos para hablar sobre este tema. Solo quienes lo hemos leído, wow, podemos descubrir este Job rebelde y muchas veces somos nosotros, ¿no? Nosotros que hemos querido encontrar de manera muy piadosa pero muy desesperada, respuestas que a veces no encontramos y que terminamos culpando a Dios de nuestras desgracias. ¿Cuál es una de las blasfemias, diríamos, que aparecen aquí? Ante una catástrofe, cualquiera que sea, un país reacciona de manera solitaria y envía ayuda, ¿no? Eso lo vemos ahora en muchos casos que están sucediendo, sean terremotos, huracanes, cualquier efecto natural, ¿no? Cualquier país que sea, ya esté en la Yugoslavia, en Sicilia, en Guatemala, aquí en Argentina, en México, donde sea, por encima de las diferencias políticas o geográficas, siempre hay una reacción de ayuda ante el sufrimiento del prójimo. Y todos nosotros, cuando hemos dicho vamos a cooperar, vamos a levantar una ofrenda para nuestros hermanos que lo perdieron todo, somos como que muy dados a ser empáticos por el tema de cuidar de nuestro prójimo. Pero según Job, fíjense, según él, su pensamiento en esta mecánica que trae de, parece en algunos momentos como tren desenfrenado, hay alguien que se exime de esta solidaridad en el sufrimiento. Hay alguien que en vez de que ayude, finalmente se hace como que no mira, ¿no? Y para Job es el mismo Dios. Para Job llega un momento en donde dice, mira, todo mundo puede ir en auxilio a las personas, ¿no? Del prójimo, pero vos no. Y aprovecha la ocasión, según él, para que Dios se burle. Incluso, fíjense hasta dónde llega el pensamiento de Job. Job dice, si una calamidad siembra muerte repentina, él se burla de la desgracia del inocente. Fíjense que hasta dónde esta expresión muy humana de Job, refleja, ¿no? Este sentimiento de decir, sí, mira, él hasta se burla, ¿viste? Sucede una cosa y él en vez de ayudar se ríe de nosotros. Déjenme leerlo en la versión, porque esta es otra versión que estoy leyendo, pero en la versión de Reina Valera dice de la siguiente manera, si azote mata de repente, esta es la versión Reina Valera, si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Y me parece que esta expresión que está como que muy metida en un diálogo increíble, insisto, increíble, 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 ¿no? Cuando lleguemos a los libros poéticos, vamos a tener que encarar a Job de una manera muy especial, pero vemos nosotros reflejada esta que nos parecía una blasfemia. O sea, ¿quién hoy en su sano juicio podría decir, mira, Dios,
tú de todo lo que está pasando, en vez de ayudar, te estás burlando, ¿no? Nadie lo haría. A ver, insisto, nadie lo haría. Pero yo en algún momento le dije a Dios cuando yo pasaba una de mis peores crisis, de mi lucha con Él. Yo le dije, vos no te interesas en mí, yo no te importo. Entonces, si yo no te importo, si vos no estás ayudándome, porque mi vida se estaba yendo a pique, si vos en algún momento de mi vida, un sábado a la mañana, le reclamé tan fuerte a Dios que le dije, si vos no me quieres ayudar, no te necesito, le dije, no te necesito. Andate por tu camino y yo voy a tomar el mío. Y yo le dije, te voy a demostrar que yo puedo salir adelante sin tu ayuda, sin tu ayuda. Tú no me quieres ayudar, está bien, ese es tu problema. Entonces, ayuda a otros, bendecí a otros, porque creo que yo no te importo. Realmente, hermanos, este tipo de sentimientos forman parte de nuestra impronta, ¿no? Principalmente, insisto, los que hemos tenido experiencias muy profundas, de dolores muy profundos, de cosas muy fuertes en nuestra vida, que llega un momento en donde sentís que Dios no está. No juzgo a Job en lo absoluto, porque yo en algún momento también sentí eso, también le dije a Dios eso. Pero como vamos a ver después, eh, ¿por qué está esto acá? Esto no es palabra de Dios, no es Dios diciendo esto, sino es palabra de hombre externando un sentimiento que al menos en mi caso, en mi experiencia, sé que somos capaces de decir eso o de pensar eso de Dios cuando sentimos que está lejos de nosotros. Un tema más son lo que son los mandatos y las prácticas inmorales. Este tema, hermanos, tiene que ver básicamente en un caso muy llamativo que se le ha considerado como la Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa que aparece en el texto bíblico. La legislación o las normas que se dieron en relación a la Guerra Santa se conservan en el libro del Deuteronomio. Y va a distinguir dos formas de tratar a los lugares, las ciudades, las poblaciones a las cuales Israel va a entrar y va a tener que destruir. Según la guerra que dirija, ya sea a un pueblo cercano o a un pueblo lejano, van a ser condiciones totalmente diferentes y van a ser tratados de manera diferente. Si se trata de una ciudad lejana, es decir, que hay que avanzar hacia ellos, ante todo debe hacerse una propuesta de paz. Estoy leyendo de manera resumida las leyes que debía observar Israel al momento de la conquista, ¿no? Entonces, cuando una ciudad está lejana, decíamos, bueno, ¿quieren paz o quieren guerra? Nosotros queremos paz, así es que entréguense tranquilamente porque no los vamos a maltratar si ustedes se rinden. Si los habitantes la aceptan, o sea, si ese pueblo dijera, bueno, sí, está bien, lo aceptamos, tendrían que servir a Israel en los trabajos forzados. Eso es lo que aparece en la Guerra Santa. Ya desde ahí ya no nos cuadran muchas cosas. O sea, hoy huiríamos de los temas de guerra, de esclavitud y no serían aceptados, pero en ese momento la legislación decía, agárralos como tus esclavos. Fíjense que lo que ellos huían de haber sido esclavos en Egipto, ahora iban a conquistar estos pueblos para que fueran sus esclavos. Hay una incongruencia allí. Si la rechazaban, si rechazaban la paz y decían, no, aquí nos vamos a agarrar a todos a las piñas, entonces fíjense lo que dice la legislación. Le pondrás sitio, es decir, los rodearás, los pondrás ahí y no dejarás que salgan para nada. Y cuando el Señor le entregue en tu poder, pasarás a cuchillo a todos sus varones. Las mujeres, los niños y el ganado y los demás bienes de la ciudad los tomarás como rehenes, como botín. Ese será tu premio, ese será. A los hombres los matarás, a todos los varones. Y a las mujeres y los niños, su ganado y todos sus bienes serán para ti como recompensa. Ah, parece que es difícil poder entender a la luz de nuestros principios, nuestros valores del siglo XXI, este tipo de prácticas, ¿no? Entonces,
Ahora podemos entender un poco cómo muchos, valiéndose de este tipo de prácticas o de pensamiento que está en el texto bíblico, se amparan para llevar a cabo una serie de matanzas y la famosa Guerra Santa que hoy se está teniendo. Si se fuera una ciudad cercana, las cosas cambian. Si se trata de una ciudad que no habría que avanzar tanto, sino que está más cerca del pueblo, las condiciones van a ser más duras. Fíjense. A causa de su religión pagana y sus prácticas idolátricas, los habitantes constituyen un peligro para la fe de Israel y por lo tanto hay que exterminarlos por completo. Y según el Deuteronomio, en esta legislación de la Guerra Santa, en las ciudades de estos pueblos cuya tierra te da el Señor en heredad, no dejarás un alma viviente. ¿No? Entonces, parece ser que hay una alusión a un exterminio, es decir, si fuera lejana la tierra, vos vas a darle oportunidad que las mujeres, los niños y todo te sirvan, pero si no, este, en la Reina Valera dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Es decir, ni las mujeres ni los niños quedan libres de la muerte en este caso. Lo grave, lo grave de esta historia es que todo esto aparece como ordenado por Dios. O sea, el texto dice que Dios es el que está hablando, ¿no? Si ustedes leen en pasajes anteriores, se darán cuenta que versículo 13, luego que Jehová tu Dios le entregue en la mano, o sea, Dios te la va a entregar, la herirás. Los pueblos que Jehová tu Dios te da permiso para matarlos. Parece ser que todo es ordenado por Dios y algo que el israelita debe cumplir para serle fiel. O sea, si Dios lo está diciendo, entonces hay que hacerlo, porque si no, entonces no estaríamos siendo fieles a Dios. Y de este modo se alaba a Josué y a otros tantos personajes bíblicos porque fueron sembrando cadáveres en la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, uno establece la grandeza de estas figuras, ¿no? No por sus obras piadosas, sino por los miles y miles de cadáveres que van sembrando en las tierras que van conquistando. Interesante, pero es así. Bien, nos hemos enfrentado a estos problemas que son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que nos permiten plantear esta situación. Pero esto que voy a decir es muy importante, hermanos, muy importante. ¿No? Antes de intentar responder a estos problemas y dar algunas pistas de solución del por qué están escritos, del por qué están allí y cómo tendríamos nosotros que abordarlos, conviene tener presente que en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento no se reduce a esta serie de ejemplos escandalosos. Ojo con esto. Lo que predomina en el Antiguo Testamento no es la inmoralidad. No es la inmoralidad. Más allá de estos ejemplos que nosotros hemos visto de manera puntual, no domina la inmoralidad, es decir, no permea en todo el texto bíblico, los 39 libros, la inmoralidad, sino la moralidad. Hay un sentido ético, hermanos, en todo el Antiguo Testamento de manera muy impresionante, sobre todo los mensajes proféticos. Los profetas, hermanos, los profetas van a desarrollar una serie de oráculos, de pronunciamientos, de mensajes que van a establecer un alto estándar moral en el pueblo y van a jugarse la vida por defender a los pobres y a los oprimidos. Es decir, que el mensaje profético va a tratar de aterrizar todos estos tipos de comportamientos, ¿no? Y los va a aterrizar en un sentido de justicia, de paz, de igualdad. Los profetas serán muy revolucionarios en este sentido de una paz social, de una igualdad, ¿no? Social. Tendrán mucho que ver
con los pobres, con los oprimidos, con las viudas, y se convertirán en sus grandes defensores. Eso habla de un alto sentido moral que atraviesa el Antiguo Testamento. Frente a unas leyes que nos resultan desconcertantes o injustas, como ya las vimos en el caso de la Guerra Santa, existen muchas otras que nos hablan del amor, incluso del amor a los enemigos, de comprensión, de ayuda mutua, de fraternidad. Nosotros miraremos mucho estas historias de perdón, por ejemplo, la historia de José. José que perdona a sus hermanos, más allá de la forma que él toma para asegurarse de que sus hermanos han cambiado. El micro tiene Sí, apagado. sí, ya. Perdón, hermanos, es que se fue el internet. Perdónenme, pero vamos a seguir. Ay. Vamos a seguir. Bien, entonces decía que ante estas eh, leyes, ¿no? Siempre hay otros relatos que nos hacen mirar tranquilamente otro tipo de pensamiento. Frente a relatos inmorales, hay muchos más que hablan del sacrificio, la entrega al prójimo, el espíritu de perdón, y esto es lo que predomina si tomamos el Antiguo Testamento en su conjunto. Eso es algo que los críticos o los que están en contra del texto del Antiguo Testamento pasan por alto. Ellos solamente ven una parte, pero viendo el conjunto, ¿no? La verdad que nos damos cuenta que esto es peccata minuta. Es decir, que las cosas que nosotros hemos visto como problemas morales son muy menores, es un porcentaje muy poco a lo que realmente de manera global encierra el texto bíblico. El primero, hermanos, voy a poner dos ejemplos de esto. Voy a poner dos ejemplos de cómo hay este tipo de perdón, estas historias de perdón. Y voy a tocar dos que son un tanto complicados, pero no voy a profundizar mucho. El primero se refiere a una guerra civil que tuvo lugar entre las tribus de Israel poco después de ocuparse Palestina, que aparece en el libro de los jueces. No voy a detenerme mucho en sus causas, creo que si han leído esta historia la sabrán, que tiene que ver con el asesinato de la mujer de Levita, ¿no? Y que lo hizo la tribu de Benjamín. Baste saber que 11 tribus se reúnen para luchar contra una sola, ¿no? 11 tribus se juntan todos para luchar contra sus hermanos de la tribu de Benjamín. Los benjaminitas eran famosos por su valor y consiguen vencer en el primer enfrentamiento. Es una historia muy triste, una pelea entre hermanos, ¿no? Los que venían juntos, que pasan juntos el Jordán y demás, ahora están enojados entre ellos por esta acción que tuvieron los benjaminitas. Entonces, las 11 tribus se reúnen ante Dios en el templo de Silo, llorando por haber perdido esta primera batalla. O sea, realmente por la narración que estamos teniendo, fue una batalla complicada. Al día siguiente, trae una nueva victoria de los benjaminitas, porque hicieron un segundo intento por destruir a los de Benjamín, estas 11 tribus. Pero las 11 tribus vuelven a congregarse en el templo de Silo para llorar su segunda derrota. O sea, la verdad es que ya estaban muy diezmados, muy cansados y demás. Pero en la tercera ocasión, gracias a una hábil estratagema, las 11 tribus vencen finalmente a los grandes y poderosos soldados de Benjamín. Finalmente terminan venciéndolos en el tercer intento. Entonces ocurre algo sorprendente. Nosotros acá pensaríamos qué terrible, qué difícil y puede ser, pero lo que ocurre es algo sorprendente. Los vencedores acuden por tercera vez al santuario, pero no van alegres. Y chequen esto, hermanos, la actitud que tienen
las 11 tribus que ahora regresan al santuario no van felices por la victoria, o sea, no hay un sentimiento de alegría por haber vencido a sus hermanos. No organizan un desfile de victoria con banderas y canciones, como tradicionalmente se podría pensar de aquellos pueblos que terminan conquistando a otros pueblos. Más bien, acuden a Dios y el texto dice, llorando de manera inconsolable, porque ha desaparecido una tribu de Israel. O sea, contrario a lo que podríamos pensar como un sentimiento de alegría por la venganza o por la conquista, hay un sentimiento de dolor, de profundo dolor, porque finalmente cuando vieron a Benjamín vencido y destruido, la verdad que eso les duele mucho. Este sentimiento fraterno que vemos en medio de toda una grotesca guerra civil, ¿no? Hay un sentimiento fraterno que es lo que nosotros rescatamos en sentido ético de esta historia, y esta convicción de que toda guerra civil es una lucha entre hermanos, de que la victoria no es un motivo de alegría, sino de dolor, ¿no? Desgraciadamente hoy tenemos muchas guerras civiles en nuestros propios países, hermanos contra hermanos, ¿no? Y eso no nos debe provocar alegría. Desafortunadamente siempre el conquistador trae gozo, alegría, presume su victoria, pero realmente esta narración muy dolorosa y muy difícil a veces de entender nos debe llevar a un sentimiento de fraternidad y de dolor por incluso por nuestro hermano que ha hecho un mal y que finalmente está vencido. Creo que nos debería enseñar mucho hoy esta ética del Antiguo Testamento, principalmente a las naciones, a los países donde esta guerra civil se ha hecho presente. Un segundo ejemplo de esto, ¿no? De rescatar el sentido ético, lo tenemos en el libro de Job, porque aunque Job dije que era hay algunos chispazos ahí donde se muerde banquina Job en su relación con Dios, también hay una expresión maravillosa en el capítulo 31 respecto del ideal de vida de un verdadero israelita. Y es muy largo para copiarlo íntegro, así es que voy a entrar a sacar algunas convicciones que va a expresar el protagonista de estas expresiones. Y es una serie como de confesiones muy interesantes, muy interesantes. Y me parece que estas confesiones que vamos a encontrar en el capítulo 31 del libro de Job enumera una serie de conductas reprobables que aún hoy pueden servir a muchos como un examen de conciencia. Fíjense que el hecho de reconocer nuestras faltas es un motivo de un alto valor moral, ¿no? Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, vengo a confesar mi falta, siempre les digo, tienen en la mitad del camino recorrido, porque no es fácil confesar lo que somos o lo que sentimos. Y el hecho de que alguien tenga el valor de confesarlo y no esperar a que lo descubran, tiene realmente un sentido muy interesante. Entonces, voy a leer solo algunas ideas para reforzar esto que estoy diciendo. Él dice, sí me dejé seducir por una mujer y aceché a la puerta del vecino. Sí denegué su derecho al esclavo o a la esclava cuando pleiteaban conmigo. Sí negué al pobre lo que deseaba o dejé consumirse en llanto a la viuda. Sí, comí el pan yo solo, sin repartirlo con el huérfano. Sí, vi al pobre o al vagabundo sin ropa con que cubrirse. Y no me dieron las gracias sus carnes, cubiertas con el vellón de mis ovejas. Sí, alcé la mano contra el huérfano cuando yo contaba con el apoyo del tribunal. Lo juro. No puse en el oro mi confianza, ni llamé al metal precioso mi seguridad. No me alegré con la desgracia de mi enemigo, ni fui su mal, ni fue su mal mi alborozo o alegría, ni dejé que mi boca pecara echándole una maldición.
Bueno, la verdad que cuando uno mira confesiones de este tipo, uno termina reconociendo como lo hace el que está expresándolo, que no está bien lo que hizo, pero hay que tener mucho valor para reconocerlo. Y no me voy a tener mucho tiempo para ver cada frase, pero es suficiente para darnos cuenta lo que existe como un ejemplo de un alto sentido de confesión, de contrición, de reconocimiento y confesar nuestras faltas delante de Dios, ¿no? Pocas veces nosotros podríamos ver a alguien en el templo pararse y decir, hermanos, vengo a confesar lo que soy. Pocas veces. Siempre tratamos de ocultarlo y me parece que esto es lo que nos reconoce el libro del Antiguo Testamento. Una vez yo lo hice ante la iglesia, me confesé que había hecho mal un camino a la iglesia, me enojé en el camino, hice mal con un conductor que me quería adelantar. El conductor solamente quería advertirme que una puerta de mi auto estaba abierta y que debía cerrarla y yo pensé que me quería adelantar y como típico hombre que no desea que nadie le adelante en el camino, hice mal, me enojé, le dije hasta lo que no a ese conductor y yo tenía que llegar el sábado a predicar a la iglesia, ¿no? Entonces me paré y confesé y dije, hermanos, me siento muy mal porque he hecho esto, no tendría que haberlo hecho, soy el pastor y he cometido esta falta. Me parece que no sería mal que pudiésemos nosotros reconocer esta serie de pautas éticas que aparecen en el Antiguo Testamento y aplicarlas en nuestra vida. Pistas de solución. ¿Cómo podríamos nosotros poder encarar a esta problemática de índole moral? Primero, hermanos, primero debemos entender que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano, y eso es lo que lo hace valioso. Es palabra de Dios, sí, está allí, lo hemos considerado y decimos que es canónico porque tiene la inspiración divina, porque etcétera. Pero está escrito por hombres, ¿no? Por hombres. Y cuenta la vida de personas concretas con sus virtudes y defectos. Cuenta la vida de ellos. El Antiguo Testamento no se avergüenza de presentar los hechos tal y como sucedieron, aunque sean desagradables y crueles, porque así pasaron. Pasa lo mismo hoy. Hoy, si el texto bíblico se estuviera escribiendo en nuestro tiempo, si nosotros fuéramos los protagonistas, diríamos, y a lo mejor yo fuera un Abraham, ¿no? O a lo mejor alguna de ustedes fuera una Ana o una Esther o qué sé yo, estarían reflejando nuestra vida y nosotros que somos cristianos, que decimos amar a Dios, díganme si no tenemos una que otra historia desagradable, vergonzosa, que no quisiéramos que nadie se enterara. Todos la tenemos, todos, todos. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene un sentido profundamente humano. Es divino estos libros precisamente porque no encubre lo humano, no lo encubre, no trata de ser hipócrita, no trata de reflejar la santidad en su máxima expresión y revela algo más importante. No solo que no encubre nuestra naturaleza humana, sino que nos menciona que Dios acepta al hombre como es, ¿no? Después del Génesis 2, a partir del Génesis 3, viene toda una historia de caídas y de levantadas del ser humano que nos alcanzan a cada uno de nosotros. Y Dios nos sigue amando, como a usted y a mí, que hemos hecho mal y que le hemos pifiado de muchísimo, ¿no? Pero Dios nos sigue amando. Dios no ama seres ideales, hermanos. Dios no ama seres ideales, sino a personas reales, ¿no? Con sus pecados, con sus deseos de venganza, injusticias, blasfemias. Yo sé que ese día, cuando yo encaré a Dios de una mal manera, ¿no? Y le dije muchas cosas, muchas cosas, y lo dije con mucha bronca, con mucha rabia, con mucho dolor. Sé que Dios no me condenó, sé que Dios no me juzgó, lo sé porque estoy acá, porque estoy acá.
Dios me amó y mostró su misericordia. Y pienso que eso es lo que hace para cada uno de nosotros. Dios muestra su misericordia, ¿no? Y nos sigue amando como siguió amando a Abraham, a David. Por eso es que después dio el testimonio de que era un hombre conforme a su corazón y no por las cosas que David hubiera hecho buenas o malas, sino porque finalmente Dios imprimió allí algo especial en David y en muchos otros personajes, ¿no? Leyendo el Antiguo Testamento, adquiere un relieve especial lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene. Entonces, qué interesante es mirar y acercarnos a estos problemas, considerándolo siempre que es el reflejo de nuestra condición, que es el reflejo de nuestros impulsos, de nuestras emociones, eh, y que Dios el hecho de que Él permita que esté en su palabra, hermanos, es como decirle, bueno, ok, a ver, decime, ¿vos querés que alguien tome a los niños de los babilonios y los estrelle contra las piedras? Ok, vos tenés la oportunidad de decírmelo. Dímelo a mí, dice Dios. Yo aguanto, dímelo a mí. O sea, yo no me voy a enojar, pero dímelo. No importa. Dime lo que sentís, ¿no? Y después de que me digas lo que sientes, entonces Dios siempre nos pregunta, ¿y qué ganas con eso? A ver, ¿qué ganas con hacer eso? Y no, la verdad es que no gano nada. Bueno, ¿viste? Perdona y sigamos adelante. Bueno, esto es básicamente, en términos muy prácticos, hermanos, los que, insisto, buscamos a Dios de manera sincera y nos enfrentamos a muchos, muchos conflictos de fe. Vamos aprendiendo que al final uno dice, sí, Señor, tenés razón. Y bueno, ¿de qué me sirve matarlo? ¿Qué voy a solucionar con matarlo? Y nada. Y bueno, perdona como yo lo hago. Y sí, Señor, tenés razón. Bueno, es allí, o sea, porque finalmente Dios conoce nuestra condición. Dios no se enoja con nosotros cuando un corazón sincero le reclama. Dios nunca se va a enojar, jamás. Nos va a enseñar siempre. Una segunda pista de solución para encarar esto. Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento es una obra histórica. No se escribió en un poco tiempo, no son historias concatenadas. Ya he explicado que hay varios periodos de tiempo donde el texto bíblico no dice nada, ¿no? Y pasan muchos años, sino a lo largo casi de 12 siglos. A veces refleja costumbres muy antiguas, bastante bárbaras, que cuando miramos en el devenir, ¿no? Fueron superándose con el paso del tiempo. Una práctica de ello fue el anatema, que es lo que dijimos, no dejarás a ningún alma viviente, es decir, la destrucción total de las personas en la Guerra Santa desapareció muy pronto. Es más, al parecer, hermanos, no hubo los descubrimientos hoy que se tienen arqueológicos y de la crítica literaria y demás, parece ser que no hubo esa matanza y esos campos sembrados de cadáveres. Y entonces podemos notar, viste, que en este devenir del tiempo, las prácticas que se vinieron desarrollando conforme las sociedades iban avanzando, las más difíciles de entender, fueron desapareciendo muy pronto. Y un ejemplo de esto nos demuestra una sensibilidad ética que va en aumento, una sensibilidad de los valores morales de Dios que van a ir increciendo, que van a ir haciéndose más fuertes, más notables. Y lo encontramos, por ejemplo, en esta historia. En el segundo libro de los Reyes se va a presentar la revolución de Jehú y la matanza posterior, ¿no? Como algo querido por Dios. Es como que Dios quiso que hubiese esa matanza por parte de Jehú. Sin embargo, hermanos, en los oráculos proféticos, un siglo más tarde, el profeta Oseas condena enérgicamente en nombre de ese mismo Dios aquel derramamiento de sangre que tuvo lugar en la llanura de Jezreel.
Es decir, que lo que pudo haberse entendido en el libro histórico, ¿no? Del libro de los reyes, que era una guerra querida por Dios, a la luz de la ética profética, nos damos cuenta que Dios condenó eso y dijo, no, 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 eso lo entendieron ustedes, pero no debería haber sido así. Entonces, nosotros miramos, hermanos, cómo las cuestiones morales son mucho más fuertes, son mucho más profundas que las inmorales. Y la mayoría, la totalidad de las cuestiones morales vienen, sí, de una práctica que deriva de un entendimiento de lo que Jehová es, de lo que Yahvé es. Una tercera pista de solución. A veces no entendemos rectamente, hermanos, el modo de expresarse en la Biblia y nos escandalizamos muchas veces sin motivo o con menos del debido. O sea, realmente no deberíamos escandalizarnos como tal. Y un ejemplo que voy a traer aquí a la clase es la famosa ley del talión, ¿no? Que muchos consideran la canonización de la venganza. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Y hoy nosotros nos espantamos ante eso y dijimos, no, no debería suceder. Pero fíjense qué era lo que encerraba la ley del talión. La ley del talión, hermanos, no tiene que ver con un sentido de venganza, sino más bien tiene que ver con un sentido ético de que el castigo provocado por alguna acción no fuera excesivo, es decir, que no fuera más allá de lo que debería ser. Entonces, la ley del talión lo que hacía es proteger realmente alguna persona, algún bien, de que el castigo no fuera mucho más allá de eso. El sentido auténtico de la ley, que por cierto no es exclusiva de Israel, sino que era muy común en los pueblos antiguos, muy común, era evitar que la venganza fuera más allá de lo debido. Entonces, hoy miramos esta ley desde la justa perspectiva. No era de una ley de venganza sin razón, sino más bien evitar eso, que la venganza fuera más allá, ¿no? Para comprender esta norma, podemos recordar el brutal canto de Lamec que aparece en el libro de Génesis. Dice, por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por siete, la de Lamec valdrá por 77. Esta desproporción entre el cardenal o cicatriz y la muerte es lo que intenta eliminar la ley. O sea, no merece alguien que por un cardenal o por una cicatriz alguien tuviese que morir. Por eso, la venganza no puede ir más allá de la ofensa, ¿no? No puede ir más allá de la ofensa, que eso es lo que consagraba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hasta ahí, punto. Ojo por ojo, no más. No más. No le puedes dar 2 ojos o 3 ojos o una pierna. No, la venganza no puede ir más allá de la ofensa. Es posible que incluso con esta interpretación algunos se sientan escandalizados. Es posible, ¿no? Decir, bueno, tampoco debería existir, pero fue una forma que en la antigüedad se usaba para, insisto, proteger o tutelar el bien de una persona o una persona en sí misma. En este caso, deberían recordar que nuestra justicia, hoy no estamos muy lejos de eso, hermanos, condena por varios años de cárcel, incluso robos relativamente pequeños. En México, hermanos, hay un delito que es inconcebible, pero es así. El delito es el robo de famelo. El robo del famelo significa, hermanos, que si alguien, por ejemplo, pasa por una chacra y encuentra a una gallina por ahí mal puesta, ¿viste? Y la persona tiene hambre y no tiene cómo conseguir, roba esa gallina para comer. Pero si lo agarran, ¿no? Si lo detienen, lo meten a la cárcel. Yo conocí a un hombre que estaba en la cárcel por robarse un pavo. Estaba en la cárcel porque está condenado, en menos en México. Y es una injusticia. Entonces, pero nadie se escandaliza de eso, ¿viste? Nadie dice nada. Entonces, el que se escandalice por este tipo de normas en el Antiguo Testamento debe reconocer que los cristianos
debe reconocer que los cristianos no hemos mejorado mucho en relación a esto, ¿no? Así es que, bueno, debemos recordar que debemos leer la Biblia sin tanto, hermanos. O sea, hay que acercarnos a ellos y conocer un poquitito los contextos en que se manejan. Una pista más. No podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de hombres. Eso ya lo expliqué, ¿no? Por ejemplo, tanto los deseos de venganza de Jeremías o las del Salmo 137 o las blasfemias de Job, en este tema hay que hilar muy fino. De lo contrario, con nuestras presentaciones simplistas y nuestra ignorancia, podemos incurrir en el mismo pecado que el Pablo denunciaba a los judíos. Por vuestra culpa maldicen los paganos el nombre de Dios. Es decir, debemos saber, hermanos, y discriminar perfectamente que aunque esas palabras están en este libro que nosotros decimos que es palabra de Dios, ¿no? Que es palabra de Dios, debemos discriminar, debemos saber que en muchos de los casos hay palabra de hombre, ¿no? Palabras de hombre, y que está permitido y que se ha considerado como canónico para nuestra enseñanza. Bien, y otra pista más. Al principio, el principio más importante es que la moral del Antiguo Testamento es imperfecta. La revelación definitiva de Dios nos llega a través de Jesucristo. Jesús viene a ser la revelación total, plena y completa de la moral de Dios, ¿no? En él se ve reflejado los planteamientos más exactos de la moral de Dios. Y él mismo se vio obligado incluso a distinguir claramente entre las normas enseñadas a las generaciones antiguas y la moral nueva, típica del cristiano, hoy la que nosotros tenemos. Por eso es que hoy nosotros no hacemos lo que antes hacía, porque en Cristo encontramos la revelación plena de nuestra moral cristiana. En el Sermón del Monte, por ejemplo, por 6 veces seguidas, Jesús repite la fórmula: habéis oído que se enseñó a los antiguos, pero yo os digo. Esa expresión revela, hermanos, que estas prácticas que aparecen en el Antiguo Testamento van a encontrar su contraste en la moral perfecta de Jesús. Y entonces, hoy los cristianos decimos, ¿por qué no hacemos o no podemos hacer lo que antes hacía en cuestiones morales o principalmente de inmoralidad, ¿no? Porque ahora la regla que tenemos es Cristo. Ahora nosotros guiamos nuestros actos a la luz del mensaje de Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento no debe ser norma absoluta de conducta para el cristiano, ¿no? Ni tampoco motivo de escándalo. Ya hemos explicado en esta clase el tema. Es decir, no es una norma de conducta decir, ok, Salomón tuvo 1000 mujeres. Bueno, yo también voy a tener 1000 mujeres, ¿no? Más bien eso son algunos argumentos que uno tiene para justificar ciertas acciones, más que tratar de ser fiel al texto bíblico. En todo caso, motivo para escandalizarnos de nosotros mismos puede ser viendo lo poco que hemos avanzado a pesar del mensaje y del ejemplo de Jesús. Eso sí es motivo de escandalizarnos. Es decir, que Jesús, mostrando esta moral en su palabra y viendo todos los aspectos morales que aparecen en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros seguimos todavía en una situación de no avanzar al respecto. Muy bien, y con esto terminamos la clase de este día. Y podemos abrir unos minutitos el micrófono para algunas preguntas, comentarios, impresiones que puedan tener a este respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema? ¿Algo que haga falta de aclarar? ¿Vieron? Sí, hermano Abraham. Si quedó claro el tema, van a sacar 10 en su examen. Álvaro. De vuelta todo.
Sí, va. Les voy a pasar la grabación. Álvaro, decide. Pase, hermano, ¿hoy me escuchan bien? Qué pena, es que hay un motor prendido al fondo, no sé si me escuchan. Sí, 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 amigo, te escuchamos. Bueno, más que una pregunta es como comentario y una confesión personal, ¿no? Viendo la situación, por ejemplo, aquí en mi país, que hay tanta violencia en este momento y están de verdad que de una manera inmisericordia están asesinando a la gente por robarle nada, un celular o por nada. Y decía, ¿no? Piensa uno, creo que la única manera de solucionar esto, poner leyes, es como poner la pena de muerte o algo así, ¿sí? Y la verdad se apega uno a dos cosas en la palabra. Dice uno, pues si uno ve en la palabra como por ejemplo en los salmos, cómo pedían el castigo y la muerte para aquellas personas que cometían tales males, o cómo Dios en algún momento permitía la pena capital. ¿Sí? Entonces pensaría uno de pronto a veces que sería una buena solución, ¿no? Y se apega uno, ¿verdad? Se apega uno de pronto a la palabra viéndola desde el punto de vista, no viéndola desde el punto de vista que nuestro hermano Abraham nos la hace ver hoy, ¿no? Sino leyéndola uno de una manera literal, ¿sí? Pero creo que sí que estamos como equivocados con ese pensamiento. Gracias, hermano. Sí, sí, Álvaro, gracias. Miren, estos deseos de venganza son propios de nuestra naturaleza, ¿no? Quien no lo haya sentido es que probablemente nadie lo haya ofendido. Al menos no lo haya ofendido de tal manera que sintiera estos deseos de venganza. Pero hablándolo en términos contextuales, eh, como abogado puedo decirles que la pena capital no resuelve el problema, no resuelve el problema. Porque la pena de muerte, en términos sociales, lejos de resolverlo, acrecienta más las conductas, ¿no? Acrecienta más los comportamientos en relación a los delitos. Y como abogado puedo decirles que los sistemas jurídicos de los países, principalmente latinoamericanos, son muy corruptos, son muy, muy corruptos. Y eh, muchos fueron condenados a la pena de muerte siendo inocentes, solo que por corrupción, por tener influencias en la corte, como Job lo confesó, ¿no? Terminan asesinando a personas inocentes que no tuvieron una debida defensa, que no tuvieron un buen abogado que los defendiese, que tuvieron un mal procedimiento, pero que finalmente fueron asesinados. Y creo que tendríamos que retornar a los principios de éticos del texto bíblico, ¿no? Y decir lo que Dios dijo. ¿Y qué ganás con eso? ¿Qué ganás con desearle la muerte? ¿Qué ganás con matarlo? Y la verdad es que la práctica, la experiencia, e incluso en esta historia que tuvimos de las 11 tribus contra la tribu de Benjamín, la ganaron. La ganaron. Tan es así que tuvieron que hacer algo para que la tribu no terminara en el exterminio total, ¿no? Tuvieron que hacer allí algunos arreglos y dar mujeres de las tribus a la tribu de Benjamín para que se multiplicaran, etcétera, etcétera. Entonces, pensaría hoy que la guerra civil que existe en nuestros países, ¿no? Es producto de justificar este tipo de acciones, muchas veces tal vez a la luz de estos acontecimientos del Antiguo Testamento, pero que lo hemos mal entendido. Y creo que hoy más que nunca tenemos que recuperar los aspectos fraternos entre los pueblos. Pero bueno, gracias por compartir, Álvaro. Sí, no hay que ser tan literalista. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias a vos. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Ha quedado claro la manera en que tendríamos nosotros que abordar cuando nos enfrentemos a este tipo de narraciones, a este tipo de eventos? ¿Ha quedado Hola, claro cuál sería la forma en que podríamos abordarla? Marcos, hola, sí, ¿cómo estás? Buenos días para todos. buen día, Eh, Marcos. sí, sí, a mí me parece re importante tener bien claro esta parte del Antiguo Testamento porque nos vamos a enfrentar mucho, me parece. Porque bueno, eh,
como vos lo mencionaste en la clase, como que no hay el texto lo narra y como que como algo ya hecho y como que parece que, bueno, Dios mandó y todo eso. Entonces deberíamos tener bien en claro esta parte bueno, de a ver qué es lo que quiere decir Dios, qué es lo que quiere decir la Biblia con esto. Porque tanto para nosotros como para las demás personas que nos vamos a enfrentar, porque nos vamos a cruzar con algún familiar, con algún hermano, con alguno que no cree o predicando esto. Y no vamos a saber cómo explicarlo. Yo no sabía cómo explicarlo. Recién ahora, como me estoy orientando en esta parte. Porque yo tampoco lo entendía. La verdad que yo esa parte leía eso y bueno, pasaba de largo. Y yo decía, y bueno, quién sabe por qué Dios va a poner estos relatos en la Biblia. ¿Qué, qué pasó? O sea, vos lees eso y después lees a Jesús y no, parece que es de otra familia. Jesús vino de otro planeta, no sé. No parece Jesús comparación con estos relatos del Antiguo Testamento. Como que debemos ponernos las pilas a ver, realmente tener bastante en claro esto. O sea, ya tenemos en claro todos los mandamientos, como nuestra iglesia profesa, pero me parece que esta parte deberíamos más, digamos, prestar la atención. Sí, mi querido Nada más. Marcos. Gracias, gracias. Dos cosas comentar a vos. La primera es que sí, me parece que debemos profundizar en estas pistas de solución que se plantean en la clase, para poder encarar estos pasajes, ¿no? Y que me parecen pistas de solución no forzadas, sinceramente, no están nada forzadas. Me parece que tienen una justificación muy real, muy bíblica, muy profunda, porque así lo establece el texto bíblico. Y me parece que en ningún momento tratamos de justificar las acciones inmorales. El texto bíblico no las justifica, es decir, no están allí como para que todos digamos, ok, bueno, si ellos pudieron, pues yo también voy a hacerlo. Porque como la pista última de solución, todo tiene que pasar ahora por el tamiz de Jesús, por la moralidad de Jesús, ¿no? Que viene a ser ya la moralidad perfecta, que venía siendo como una sombra, diríamos, en el Antiguo Testamento de este tipo de conductas. Entonces, estas conductas reprobables no están para que nosotros las hagamos, sino más bien, como dijo el apóstol Pedro, para nuestra enseñanza fueron escritas. Bueno, ya me trabé, no sé si fue Pablo o Pedro quien dijo eso, que fue para nuestra enseñanza, ¿no? Y me parece que a partir de allí uno puede encontrar una solución para explicar esto. Entonces, me parece que sería lindo recuperar esto. Viene como pregunta de examen, vienen algunas preguntas de esta clase, así es que les aconsejo que puedan darle un repaso si es que tuvo alguna duda y demás. Bueno, lo segundo que quería decirle a Marcos es que cada vez que te escucho, amigo, no sé si es para bien o para mal, pero escucho a Richard, che, a tu tío, por favor, cómo me hace recordar a tu tío Richard, pero Cosa que me lo han dicho también. por favor, yo no sé si te ofende o no, viste, porque a veces a uno lo ofende a decir, pocha, madre, ya me confunden con el tío. No, que tener cuidado. Pero en este caso, amigo, es un halago para ti, porque yo quiero mucho a Richard, tenemos una linda amistad con él, con Magela, la verdad que los amamos y nos aman y por eso es un halago escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Marisa. Buenos días. Sí, lo que a mí siempre, como decía Marcos, por ahí leía esas cosas, ¿no es cierto? Y lo hacía pasar de largo, o sea, como que no le daba mucha importancia. Pero sí, lo que me llamó la atención hoy, usted decía que en la Biblia no existe hipocresía, leer solo lo que nos sirve o solo lo que nos conviene, ¿no? Claro. Y otra cosa también que sí me llamó la atención, por ejemplo, ya en clases anteriores usted venía hablando el tema de, ¿cómo es? Que no todo es palabra de Dios. Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas que son
de hombres y cosas, y bueno, por ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Porque en muchas ocasiones se ha escuchado y muchos dicen, bueno, esto, hermanos, es palabra de Dios. Y vos te quedás, ¿será? ¿Viste así? Y ahora, bueno, con eso uno va reforzando. Y gracias, pastor, que Dios lo bendiga mucho y buen fin de. Gracias, Marisa, gracias. Todo está en la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios porque son palabras de humanos, o sea, fueron escritas por palabras humanas. E incluso ustedes van a ver algunos mandamientos de Pablo. Pablo incluso lo dice muy clarito, ¿eh? Pablo dice, esto no es mandato del Señor. Esto viene de mi cosecha. Así es que se las voy a compartir. Entonces, el estudiante serio de la Biblia, hermanos, el estudiante, y es lo que queremos hacer en este seminario, el estudiante serio de la Biblia habrá de discriminar eso y entenderlo. Entonces, decir, a ver, esto no es lo que Dios quería. Está en su palabra porque tiene un propósito, pero esto no es lo que Dios quería. Y entonces, a partir de ahí, creo que encontramos al verdadero Dios, más que al Dios de nuestra conveniencia, como lo he explicado. Gracias, Marisa, por hacerlo notar. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Bien, si no hay nadie más, agradezco mucho su atención. En la próxima clase estaremos cerrando esta serie de problemas al que nos hemos metido, pero que necesitamos enfrentarlo. Y vamos ahora en la siguiente clase a encarar los problemas teológicos que tiene el Antiguo Testamento. No será la clase de teología, ustedes tienen ya su clase, pero sí puntualmente estaremos rescatando algunos de ellos para después pasar a un tema muy importante, muy importante, que es recuperar los valores que el Antiguo Testamento tiene. Y es ahí donde vamos a detenernos un poco más. Así es que deseo que Dios los bendiga. Hoy por la tarde estará el cuestionario en la plataforma para que puedan contestar. Los que quieran hacer los exámenes parciales estará en la plataforma y tendrán hasta el domingo a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Bueno, voy a terminar la grabación acá.